Toma ahí. No. Chuta. Ya voy a hablar. Soy un poquito así como la bicho raro que está presentando cosas en prevención, pero hoy día me he sentido totalmente en casa con todos los presentadores, los colegas que están en la misma onda que yo. Entonces me siento muy a gusto de tener tanta gente con compartir ideas esta mañana. Les voy a hablar hoy día de un trabajo sobre el rol de la ecocardiografía de rastreo o tamizaje en la consulta primaria, creado por una red de clínicas que se llama Chell Medical Centers. El objetivo es explorar el rol de la ecocardiografía de rastreo o tamizaje en pacientes asintomáticos, describir la prevalencia de insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica en los pacientes asintomáticos, evaluar el impacto de informar al médico primario o especialista sobre los resultados de un ecocardiograma de tamizaje en el manejo del paciente y evaluar el impacto económico de realizar ecocardiografía de tamizaje. Vamos a empezar por un caso clínico. El hombre, este es un caso real en una de estas clínicas Chen. Es un hombre de raza negra, 61 años, no fumador, con historia de hipertensión arterial por 10 años. El paciente toma amlodipina y su electrocardiograma es normal. Tiene un score de Framingham de 24%, la presión arterial de 145/85, el colesterol total de 220 miligramos por decilitro, la HDL de 40, creatinina de 1 y su glucosa en ayunas es de 103. Y como la razón por la que puse este caso clínico es porque no nos dicen mayor cosa que no lo vemos en la emergencia, es un caso de todos los días, ¿correcto? Es un caso que lo vemos en la mayor parte de nuestra práctica clínica, al menos en la práctica de clínica primaria, este es el típico caso. Y la pregunta que teníamos en estas clínicas, que son unas clínicas que han puesto mucho énfasis en la prevención y han tratado modelos de tratamiento diferentes para tratar de estar tempranos en la prevención y no, como decía el doctor antes del receso, tardas en la prevención. Entonces estas clínicas nos preguntaban a nosotros, al doctor Tamarín y a mí, ¿qué tal una ecocardiografía de tamizaje? ¿Cuál sería el impacto? ¿Qué estudio pudiéramos hacer? Porque las guías clínicas, si ustedes recuerdan, dicen que un ecocardiograma de rastreo, de acuerdo al Colegio Americano de Cardiología, solo se debe hacer en pacientes asintomáticos si tienen historia familiar de cardiomiopatía y está genéticamente confirmada. Es decir, en una minoría de pacientes que estén asintomáticos, realmente el Colegio Americano de Cardiología en este momento recomienda hacer un ecocardiograma de rastreo. Pero conociendo que esto es un continuum, de que la enfermedad cardiovascular no comienza el día que uno tiene un infarto, sino que comienza décadas previas, la pregunta era, bueno, ¿qué tal si hay un rol en la ecocardiografía de tamizaje? Entonces decidimos diseñar un estudio para poder evaluar cuál puede ser el rol que el ecocardiograma puede tener. Entonces, en este estudio se realizó en todos los pacientes que atendieron esta consulta, que es una red de clínicas alrededor de 6 estados en los Estados Unidos, entre enero del 2014 y el fin del 2017. Se evaluó durante el ecocardiograma la disfunción diastólica, la masa del ventrículo izquierdo, hipertrofia ventricular, tamaño de la aurícula izquierda y la fracción de eyección. Y también se le hizo un cuestionario, al momento del ecocardiograma se hizo un cuestionario sobre síntomas y se buscó síntomas también en los pacientes que fueron hechos retrospectivamente. Se vio síntomas en los 6 meses anteriores, en las historias clínicas habían quejas de síntomas que pueden ser adjudicados a síntomas de insuficiencia cardíaca. Entonces, en total se hicieron 21.125 ecocardiogramas de rastreo en este periodo de tiempo. Se excluyeron los pacientes a donde no se pudo, en las dificultades técnicas, no se pudieron completar las mediciones requeridas, pero eran una minoría. En total quedamos con 19.695 pacientes. Entonces teníamos este ecocardiograma de rastreo, teníamos los síntomas que la gente había documentado en los 6 meses previos y luego se los siguió a los pacientes por un periodo de tiempo para ver si había cambios en el manejo post-ecocardiograma de tamizaje y también miramos las hospitalizaciones y miramos los costos.
En cuanto a las medidas ecocardiográficas, se utilizaron las medidas estándares, se usó Doppler para medir el flujo mitral y velocidades testiculares, la velocidad de la onda E y A, la relación EA y el tiempo de desaceleración de la onda E. Y como es estándar, la difusión diastólica se clasificó por grados: 1, el patrón de relajación alterada; el grado 2, pseudonormalización del llenado; y el grado 3, el patrón restrictivo. Y en cuanto a la masa del ventrículo izquierdo, se usó la fórmula habitual. En cuanto a los síntomas, se midió la presencia de síntomas al momento del ecocardiograma y, como les dije, en la historia clínica también se miró si había habido alguna queja de algún síntoma que pudo haber sido adjudicado a insuficiencia cardíaca. Se clasificó de acuerdo a los síntomas. Aquí hay un error: en grado B, en los grados 2 y 3 que no tienen síntomas, y en grado C, los grados 2 y 3 que sí tenían síntomas. Entonces, en total teníamos los 19.695 pacientes que tenían una edad promedio de 69 años, 63% mujeres, 55% de raza negra, tenían una presión arterial sistólica bien típica, 143.8, la presión diastólica 75.9, un índice de masa corporal de 31, un score de Charlson, que es un índice que nos indica la comorbilidad. Es decir, que en promedio tenían como dos medidas de comorbilidad, dos enfermedades adicionales: diabetes en un 38%, hipertensión 62%, y el score de Framingham, podemos ver la distribución: 21% tenían un score de Framingham bajo, 40% un score de Framingham intermedio y el 39% un score de Framingham alto. Recuerden que estas pacientes son pacientes que están atendiendo esta consulta en atención primaria, no es una ofrecen especialidad, pero esto se le hizo a todos los pacientes que pertenecen a esta red de clínicas, que es una red de clínicas capitada, y van a atenderse con sus médicos primarios en esta red. Entonces, lo primero que les voy a contar fueron el número de casos nuevos de insuficiencia cardíaca después del ecocardiograma. Antes del ecocardiograma había un 3% de pacientes que tenían un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, y después del ecocardiograma encontramos que había más de un 5% de pacientes. Es decir, había un grupo de personas que habían estado no diagnosticadas con insuficiencia cardíaca sistólica. Entonces, que en una muestra de casi 20.000 personas son algunos cientos de personas que habían no sido diagnosticadas y que tenían ya insuficiencia cardíaca sistólica no diagnosticada. Luego les cuento sobre qué pasó con el tratamiento clínico antes y después del ecocardiograma. Como les dije, mira, nosotros lo que hicimos fue mirar el récord del médico 6 meses antes y 6 meses después, y miramos qué terapias estaban usando los pacientes antes y después del ecocardiograma de tamizaje. Y podemos ver en el extremo, déjenme encontrar de nuevo, hice un relajo. Ahora sí. Estoy tratando de encontrar mi pointer, sí, ahí está. En el extremo de la diapositiva vemos la gente que tenía la fracción de eyección normal, y vemos que antes y después del ecocardiograma no hubieron cambios en el manejo, ni para los inhibidores de la ECA ni para los betabloqueantes. Y eso tiene sentido, ¿correcto? Pero miren en los pacientes que tenían la fracción de eyección baja, y los que tenían menos de 40%, los que tenían la fracción de eyección entre 40 y 49%. Hubo un cambio bien grande en el uso de inhibidores de la ECA y también en el uso de beta bloqueantes, tanto los que tenían fracción de eyección baja como los que tenían entre 40 y 49%. Lo mismo vimos en los casos de las personas que tenían estadio C o que estaban sintomáticas, con una excepción. Una vez más, aquí están los normales, los que tenían una fracción de eyección normal, no hubo cambio. Aquí tenemos los que tenían para los inhibidores de la ECA un gran cambio en el uso de inhibidores de la ECA después del ecocardiograma de tamizaje. Lo mismo en el caso de los betabloqueantes para las personas con la fracción de eyección entre 40 y 49, pero no tanto cambio en las personas que tenían la fracción de eyección baja. Y recuerden, estas eran las personas con síntomas. Entonces, probablemente la explicación es que había cierta temor a dar la terapia betabloqueante en los pacientes que estaban sintomáticos con betabloqueantes y que tenían la fracción de eyección baja.
¿Qué tal eso era en cuanto a la insuficiencia cardíaca sistólica? ¿Cuál es la historia con la insuficiencia cardíaca diastólica? Entonces aquí esta diapositiva es un poco fea, pero lo importante de ella es, teníamos 5.527 pacientes mayores de 60 años que teníamos todos los elementos para detectar la disfunción diastólica. De estos, 3.000 tenían grado 1, casi 700 no tenían disfunción diastólica y había 1.567, es decir, un 28% de la muestra que hicimos que tenían disfunción diastólica grado 2 o 3. Y de estos pacientes, 1.357 era aislada, no tenían insuficiencia cardíaca sistólica, era solo exclusivamente insuficiencia cardíaca diastólica. Y de estos 1.357, casi 1.000 no tenían ningún síntoma. Entonces, y eso representaba el 18% de la muestra total. Es decir, que casi un quinto de la población de esta muestra tenían disfunción diastólica aislada asintomática. Y en el caso de los usos de las medicinas, vimos una cosa similar en cuanto en la disfunción diastólica. Si no había disfunción diastólica, no había cambio, en el grado 1 tampoco, pero cuando ya íbamos al grado 2 y 3 en estadio B o C, ya se veía un gran cambio por los inhibidores de la ECA y también para los betabloqueantes. Entonces ustedes me van a decir el efecto, bueno, ¿qué nos importan los medicamentos? ¿Cuál es el efecto? Y sí, aquí en esta gráfica estamos representando el efecto en la presión arterial sistólica y miramos que la gente que en general todos los pacientes tenemos antes del eco y después del eco, en general alguna disminución en todos los grupos. La disminución era más pronunciada en la gente que tenía el grado 2 y 3 en estadio B, es decir, la gente que se detectó que no tenían síntomas y fueron detectados con disfunción de grado 2 o 3, tuvo la mayor disminución. Sin embargo, si ven los valores, todos los grupos tuvieron disminución de la presión arterial sistólica. También vimos que habían cambios en la LDL antes y después del ecocardiograma, que aunque el rango está corto, si ven, esta clínica es muy preventiva, tiene muchas cosas que hacen para tratar de mejorar la calidad de salud. Entonces realmente empezaron muy bien, pero igual vimos la disminución. La pregunta que cualquier persona me haría es muy válida. ¿Es esto solo un efecto del tiempo? Solamente el efecto de que la persona la estamos viendo más en la clínica. Y es una pregunta válida. Entonces decidimos atacar esa pregunta y reconocer la necesidad de un grupo control. Entonces decidimos seleccionar un grupo control que sea similar. El centro, como yo les describía, el centro donde hicimos la red de clínicas, donde se hizo los ecocardiogramas de tamizaje, es pacientes asegurados, una clínica capitada, donde la mayor parte de la población es mayor de 65 años, es decir, que reciben Medicare. Y en esta población se hizo la cardiografía de rastreo. Entonces seleccionamos una red de clínicas que esté distribuida geográficamente en sitios parecidos, que tenga también las mismas características de gente asegurada por Medicare, pero en donde no se haga la ecocardiografía de rastreo, sino que solo se haga la ecocardiografía a los pacientes sintomáticos con una indicación. Entonces, para poder comparar, para que la comparación sea justa, se hizo un método que se llama el Propensity Score Match, que lo hemos traducido como apareados por score de propensidad. Entonces es como un control machado, está apareado, y a estos dos grupos que están como un caso control apareados se los siguió por 12 meses para mirar costos, admisiones hospitalarias y el uso de medicina basada en la evidencia. Y aquí tenemos la muestra. Tenemos 2.356. Al momento que se hace el macheo, se pierden pacientes porque no podemos encontrar el paciente ideal para machar todos los casos. Entonces se perdieron pacientes, pero pudimos aparear 2.356 de los que tuvieron el ecocardiograma de rastreo y tuvimos 3.339 controles. Y
como pueden ver, todas las características eran similares, excepto el número de visitas. Porque si recuerdan, yo les expliqué que estas clínicas eran unas clínicas muy agresivas en lo de la prevención y una de sus estrategias es mirar a los pacientes con mucha frecuencia. Y las otras clínicas miran a los pacientes con la frecuencia normal. Entonces vemos la diferencia de 8 visitas a casi 9 a 4 visitas en el año de seguimiento, y eso es una diferencia significativa que teníamos que considerar esa diferencia. Y aquí miramos el uso de medicinas. Si observan en el caso del centro de salud, este centro de salud entrega la aspirina, ellos mismos entregan las medicinas en el sitio. Entonces tenemos un puntaje, sabemos cuánta aspirina se entrega. Estas personas no sabemos porque la aspirina es una medicina que se puede comprar sin receta médica. Entonces realmente esto no se sabe cuánta gente en esta clínica esté en aspirina. Pero en cuanto a los inhibidores de la ECA, se ve que había un casi 70% de las personas en la clínica con casos, comparado con la mitad, casi 33%. Y en cuanto al betabloqueante, 39% comparado con 17%, el uso de estatinas de 64%, 42%, y diuréticos 51%, 24%, teniendo en cuenta que el diurético se considera el antihipertensivo de primera línea. Esto es importante. Y ven que todas las diferencias son estadísticamente significativas en estas dos clínicas que están apareadas, son similares en todas sus características. La única diferencia que tenemos es la del eco de tamizaje que se hizo en esta clínica y el número de visitas. Entonces, necesitábamos ajustar para eso, y eso sí se ajustó. Aquí miramos los costos y pueden observar, aquí están los casos, mediana de costo por asegurado por mes, quitando 5% de los extremos. Los que están familiarizados con el uso de costos, los costos son usualmente bien, no tienen una curva normal, siempre hay unas colas muy largas, entonces hay que hacer estrategias para poder comparar. Entonces en este caso se usó la estrategia de quitar el 5% de los extremos para comparar dónde está el centro de los costos, y en este caso el $87 por mes por asegurado comparado con 121. El promedio de hospitalizaciones era de 0.10 contra 0.20 y también era significativo. La mediana de costo, removiendo la cola de mayor costo, es decir, los que están en exceso, era 51 contra 84, y los costos totales ajustados por las variables confusoras, incluyendo el número de visitas, total por persona era 361 comparado con 335. Recuerden que estos valores son porque hay personas que no cuestan nada. Hay miles de personas, hay personas que no les significaron costos porque esto es una clínica capitada. Entonces hay que tener en cuenta cuando uno analiza costos de clínicas capitadas que los costos suelen verse bajos, porque hay personas que ellos no las cuentan como que les están costando nada porque no las hospitalizaron, no están recibiendo nada, terapias adicionales. Pero en general, lo que se puede ver, estos números son usuales cuando uno compara costos de clínicas capitadas, pero se observa la diferencia, aún ajustando para el número de visitas, la diferencia significativa de los costos totales. Entonces, en conclusión, podemos ver que la ecocardiografía en personas asintomáticas puede identificar personas con insuficiencia cardíaca sistólica, puede identificar personas con insuficiencia cardíaca diastólica, asintomáticas, y cuando se ofrece esta información a los médicos primarios, hay un cambio en el manejo clínico y el manejo clínico se hace más agresivo y el uso de medicina basada en la evidencia mejora. No solamente eso, si vamos a discutir el hecho de cuánto cuesta esto, en los costos, el ahorro en costos de hospitalización y de costos totales, probablemente en los Estados Unidos, donde hacen estos ecos limitados y los hacen técnicos, no lo hacen médicos, pueden ser costo efectivos. Entonces, la implicación es que modelos de salud que intentan enfatizar la prevención y la provisión de servicios clínicos de alta calidad, modelos donde se hagan coreografías de rastreo puedan ser costo efectivos y las revisiones clínicas
futuras deberían considerar la evidencia emergente en este campo cuando revisen sus recomendaciones sobre la ecocardiografía de tamizaje. Muchas gracias. Por su participación. A continuación vamos a disfrutar de la siguiente charla del doctor Joel Moreno, que es especialista en cardiología de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, descansa por maestría en imágenes cardíacas en el Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España. Médico tratante del área de imágenes del Hospital de Bernanza de Guayaquil. Él nos va a hablar sobre el uso del ecocardiograma como instrumento de tamizaje en adultos mayores. Perdón, la evaluación del paciente hipertenso en ecografía. Hola a todos. En primer lugar, muchas gracias al comité organizador de la jornada por su invitación. La hipertensión es una razón causante de hipertrofia ventricular izquierda y este es un marcador de riesgo importante. Y hoy les voy a hablar, hacer una breve revisión de la utilidad que tiene la ecocardiografía para detectar daño subclínico precoz y ayudar al clínico en el manejo de estos pacientes, lo cual ya lo demostró la doctora, la importancia que tiene el eco para el manejo clínico del paciente. El paciente con hipertensión se evalúa de dos maneras. Evaluamos la parte anatómica, en la cual determinamos masa ventricular, espesor relativo de la pared, identificación de patrones geométricos del ventrículo izquierdo, determinaciones de volúmenes, de aurícula, de ventrículo y determinación de diámetros aórticos. Y también se valora en la parte funcional, valorando la parte de función sistólica y disfunción diastólica. Y al final les voy a hablar brevemente sobre la utilidad que tiene la ecocardiografía para el manejo clínico de la hipertensión y lo que les dicen las guías en la actualidad sobre esto. La hipertensión, uno de los principales órganos blancos es el corazón y particularmente el ventrículo izquierdo. La hipertensión causa hipertrofia ventricular izquierda y por esta razón uno de los aspectos importantes es la valoración de la masa ventricular. Para nosotros valorar masa ventricular habitualmente medimos diámetros diastólicos en el eje largo en modo bidimensional, utilizando los diámetros de septum, pared posterior y cavidad ventricular izquierda para calcular la masa según la fórmula habitual. Esta masa también pudiera calcularse con modo M, pero el modo M tiene algunas limitaciones porque no siempre es posible orientar de manera perpendicular el haz y nos puede causar sobreestimaciones del tamaño ventricular. Por esta razón, si el paciente tiene una buena ventana, es preferible la determinación de masa en modo bidimensional, ¿no? Y en algunos casos, cuando no se puede, pues se utilizaría modo M. Una vez que nosotros calculamos masa, estos valores que aquí los tenemos, tenemos masa cruda y masa indexada. Estos valores varían y de acuerdo al género también varían según la edad del paciente y según el tamaño corporal del paciente. Lo ideal es que esa masa vaya indexada porque eso nos permite comparar pacientes con diferentes tamaños. Y una vez que tenemos la masa y determinamos si el paciente tiene una hipertrofia, el siguiente proceso es determinar el espesor relativo de la pared. El espesor relativo de la pared se valora multiplicando por 2 el diámetro de la pared posterior en diástole y dividiéndolo entre el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo. Esto nos da un valor que está aproximadamente entre 0,22 y 0,42 y nos permite determinar si la hipertrofia que tiene el paciente es concéntrica o es excéntrica. Ya con estos valores podemos tener 4 grupos. El primer grupo, que sería el paciente que tiene masa normal con el espesor relativo de la pared normal, el menos de 0,42, sería el paciente con geometría normal. El paciente que tiene remodelado concéntrico sería aquel que tiene un aumento del espesor relativo de la pared, pero con masa normal. Cuando la masa está aumentada y el espesor relativo de la pared está aumentado, hablamos de hipertrofia concéntrica. Y cuando tenemos masa aumentada con espesor relativo de la pared normal, tenemos hipertrofia excéntrica. De tal manera que el cálculo de la masa y del espesor nos permite obtener 4 patrones geométricos que están relacionados, son patrones que están relacionados con la magnitud de la hipertensión. También se ha observado que estos patrones
particularmente el patrón de remodelado concéntrico, ha estado asociado con alteraciones del metabolismo, la glucosa, sobre todo pacientes diabéticos, que sin necesidad de ser hipertensos pueden presentar remodelado concéntrico. Ahora bien, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que no nos permite ubicar adecuadamente los pacientes que están dilatados o no. Por esta razón, este grupo hace una nueva propuesta de un nuevo sistema para clasificar la hipertrofia, tomando en cuenta los volúmenes, la masa y el espesor relativo de la pared. Para esto, ellos proponen este esquema. Aquí vemos la línea de color rojo que nos divide los pacientes normales de los pacientes con hipertrofia, una línea vertical de color negro que divide los pacientes de tamaño normal de los pacientes dilatados, y dos líneas oblicuas de color azul que son los límites inferior y superior del espesor relativo de la pared. El área de color gris lo representa a los pacientes que tienen una geometría normal y aquellos que tienen hipertrofia fisiológica, como ocurre en los pacientes o en los deportistas, ¿no? Y esto nos permite obtener mucha más información sobre el remodelado cardíaco, que no solamente es importante desde el punto de vista anatómico, sino también desde el punto de vista pronóstico, como fue demostrado en el siguiente trabajo. En este trabajo, que se realizó unos años después, se evaluaron más de 5.000 pacientes, más de 8.000 pacientes hipertensos que no tenían otra patología cardiovascular, y se les agrupó en diferentes áreas geométricas de acuerdo a los volúmenes, a la masa y al espesor relativo de la pared. Y esos pacientes fueron seguidos por 3 años para determinar puntos finales y ver si había alguna correlación entre el patrón geométrico y la mortalidad cardiovascular. Aquí en esta diapositiva vemos los resultados del trabajo cuando se comparan los pacientes que tienen una geometría normal, pacientes hipertensos con geometría normal. Vemos que en la medida que los pacientes pasan con remodelado concéntrico, hipertrofia excéntrica no dilatada, hipertrofia excéntrica dilatada, hasta llegar a la hipertrofia concéntrica dilatada, el riesgo de tener eventos cardiovasculares aumenta, destacando aquí la importancia que tiene la realización de un eco en un paciente hipertenso para tener una idea del riesgo que ese paciente va a tener y tomar decisiones terapéuticas. Esto lo podemos ver aquí un poco mejor en este gráfico, donde la línea roja nos representa a los pacientes que tienen una geometría normal, y vemos todos los grupos de remodelado siendo el riesgo mayor para los pacientes que tienen hipertrofia concéntrica dilatada, que son los que tenían más complicaciones. Y es de hacer notar que este grupo también había un 30% que eran pacientes con diabetes. Ahora bien, ¿cómo hacemos para determinar volúmenes? En ecocardiografía, los volúmenes los realizamos preferiblemente por el método de Simpson. Siempre hay que hacerlo biplano, porque eso nos da más exactitud en la determinación de volúmenes, en 4 y 2 cámaras, y ahí también vamos a tener un marcador importante de pronóstico, que es la fracción de eyección. Cuando hay disponibilidad de eco 3D y hay buena ventana, pues se pueden hacer también por tecnología 3D, que tiene una certeza muy parecida a la de la resonancia magnética. ¿Y por qué es importante la función ventricular? Porque hay numerosos trabajos que han reportado que a la medida que la función ventricular se reduce, aumenta de manera importante las complicaciones cardiovasculares en estos pacientes. En resumen, aquí vemos cómo el paciente con hipertensión sostenida desarrolla aumento del estrés de pared, desarrollando hipertrofia, que la podemos ver con el eco. Esta hipertrofia va a estar modulada por neurohormonas, citoquinas, genes, raza, sexo, y lleva a la larga a disfunción tubular, fibrosis miocárdica con disfunción mecánica, baja fracción de eyección y disfunción diastólica e insuficiencia cardíaca. La idea del eco es tratar de ver estos cambios antes de que vayan a ocurrir para ayudar al paciente. La función diastólica es otro aspecto importante que nosotros valoramos en pacientes con hipertensión. El primer aspecto que determinamos es el tamaño de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda con mucha frecuencia está aumentada de tamaño en los pacientes con hipertensión. Y la aurícula izquierda es un marcador de complicaciones cardiovasculares, como fibrilación auricular, accidente cerebrovascular y muerte por insuficiencia cardíaca.
La aurícula izquierda, existen dos formas de medirla, uno es en una sola dimensión, que es el eje largo del ventrículo izquierdo, pero el problema es que la aurícula izquierda no crece en una sola dimensión, y si yo quiero más certeza, lo que hay que hacer son los volúmenes en método Diplano, volumen en 4 cámaras y volumen en 2 cámaras por el método de Simpson. Los volúmenes de la aurícula izquierda nos van a están fuertemente relacionadas con la cronicidad y con la intensidad de la disfunción diastólica y con la severidad del aumento de la presión auricular izquierda. De hecho, los volúmenes de la aurícula izquierda forman parte de la valoración de la función diastólica en los pacientes, junto con las velocidades del flujo mitral, la velocidad a nivel tisular y la velocidad de reubicación tricuspidia. Tomando en cuenta todos estos factores y utilizando este algoritmo, pues ahí podemos determinar si el paciente tiene o no disfunción diastólica, que es otro factor de riesgo para estos pacientes. Ahora, más allá de determinar masa, función sistólica y disfunción diastólica, ¿hay alguna manera en la que podamos detectar un daño? El siguiente trabajo nos hablan del strain como predictor de disfunción miocárdica, ¿no? Este es un estudio que se llevó a cabo a lo largo de 25 años, donde se determinó la influencia que tenía 25 años, después de 25 años, se observó que en la medida que esos pacientes habían estado expuestos a presiones sistólicas y presiones diastólicas más elevadas, había una caída del strain sin que hubiera cambios en la fracción de eyección. Es decir, que en un paciente hipertenso yo puedo, utilizando el strain, detectar un daño subclínico antes de que haya caída de fracción de eyección. Apartando todo esto, hay otro órgano blanco que aunque no forma parte directa del corazón, está relacionado con él, que es la aorta, ¿no? Los pacientes con hipertensión con mucha frecuencia tienen aumento del tamaño de la aorta, y en este trabajo, que evaluó más de 1000 pacientes hipertensos, se determinó que había en todos ellos aumento de 4 diámetros aórticos. Estos diámetros aórticos que medimos habitualmente en el paciente hipertenso son los senos de Valsalva, el diámetro del órgano sinotubular, el diámetro de la aorta ascendente y el diámetro del arco aórtico. Los primeros diámetros los medimos en diástole, de borde anterior a borde anterior, emisión de eje largo y perpendicular al eje largo de la aorta. Y en este trabajo demostró que todos estos diámetros están elevados en pacientes hipertensos, sobre todo a expensas de la unión sinotubular y del arco aórtico. Ahora bien, ya hemos visto que en el paciente hipertenso tenemos que verificar masa, función ventricular, espesor relativo de la pared, función diastólica y tamaño de la aorta. Ahora les voy a presentar algo de la parte clínica, una revisión que se hizo el año pasado, donde Frank Messer le propone los grupos en los cuales se produce la transición de hipertensión hacia insuficiencia cardíaca. Ellos proponen que hay 4 grados de evolución, todos los cuales los podemos verificar por eco, ¿no? Los pacientes con grado 1 son los pacientes que tienen disfunción diastólica pero aún no tienen hipertrofia ventricular izquierda. Los pacientes en grado 2, que son pacientes que tienen hipertrofia concéntrica, generalmente leve o moderada, con una disfunción diastólica un poquito más avanzada. Los pacientes en grado 3, estos son pacientes con una hipertrofia concéntrica importante, no significativa, y disfunción diastólica tipo 3. La función ventricular en estos pacientes habitualmente es una función que está normal, pero estos pacientes hacen edema pulmonar y tienden a tener insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reservada, ¿no? Y por último, el grado 4, que son los pacientes que tienen hipertrofia excéntrica con reducción de fracción de eyección. Todo esto puede ser valorado con ecocardiografía, y esta información es muy útil para el clínico, como ya lo demostró la doctora en su estudio previo, para tomar decisiones terapéuticas. Le voy a mostrar brevemente un caso clínico, un paciente hipertenso de 53 años que toma de manera regular su tratamiento, consulta por disnea. Cuando medimos diámetros, pues observamos que hay aumento del espesor de las paredes. El espesor relativo de la pared nos da mayor de 0,42, es decir, 0,81. Y la masa nos da aumentada, ¿no? La masa nos da 365. Un espesor relativo de la pared de 0,81 con una masa elevada, pues nos ubica este paciente como un paciente portador de una hipertrofia concéntrica. Y cuando revisamos las tablas vemos que es una hipertrofia concéntrica severa por la magnitud de esto, ¿no?
una primera información. Después determinamos volúmenes de las aurículas en 2 planos. Observamos que el tamaño de la aurícula está aumentando, 98 ml, y por las tablas vemos que es severo. El paciente tiene una aurícula izquierda severamente dilatada, ¿no? O sea, que tiene hipertrofia ventricular izquierda severa y aurícula izquierda severamente dilatada. Muy probablemente va a tener difusión diastólica también, ¿no? Y acá vemos, cuando hacemos las relaciones de difusión diastólica, vemos que hay una relación E sobre E' de 18 que nos habla del aumento de presiones llenado y difusión diastólica. Y cuando finalmente medimos los volúmenes del paciente, vemos que hay volúmenes normales, pero hay una disfunción sistólica moderada, ¿no? En conclusión, un paciente hipertenso de 53 años con control regular y digna que tiene hipertrofia ventricular izquierda severa, dilatación severa de la aurícula izquierda, disfunción sistólica y disfunción diastólica. Este grupo de Frank Messerly, tomando en cuenta todos estos aspectos que se pueden determinar por eco, hacen una propuesta, ellos llaman una propuesta empírica porque todavía no hay trabajos que lo demuestren, sobre cómo pudiera ser el manejo farmacológico dependiendo de si el paciente es un paciente fundamentalmente hipertrófico, con función sistólica normal y disfunción diastólica, o si es un paciente dilatado, ¿no? Pero como ellos bien lo dicen, es una propuesta de tratamiento empírica. Esto nos demuestra la importancia que tiene la realización de un eco en estos pacientes. Ahora bien, ya para terminar, ¿qué dicen las guías sobre la utilización del eco? Las guías de hipertensión americanas de este año colocan al ecocardiograma como una opción, ¿no? En primer lugar, colocan el electro en todos los pacientes y el ecocardiograma, a pesar de que el eco tiene más sensibilidad que el electro para determinar hipertensión ventricular izquierda, lo colocan como una prueba opcional. Las guías europeas colocan en primer lugar el electrocardiograma para la valoración de todos los pacientes hipertensos y el eco lo recomienda solo si hay anormalidades en el electro o si hay síntomas de insuficiencia cardíaca. Pero como ya vimos, hay muchos pacientes que aún no tienen síntomas y por la sensibilidad baja del electro pueden tener alteraciones estructurales con un electro normal, ¿no? Y estas guías, que ya son un poquito más antiguas, del uso apropiado de la ecocardiografía en el caso de la hipertensión, allí ellos colocan que es apropiado y le dan 8 puntos sobre un score de 9 realizar ecocardiograma en todos los pacientes cuando se está haciendo una valoración de hipertensión. Ya para terminar, podemos concluir que una evaluación ecocardiográfica en un paciente con hipertensión debe incluir masa, expresión relativa de la pared, geometría, volumen y función sistólica del ventrículo izquierdo, motilidad regional, volumen de la aurícula izquierda, función diastólica, diámetros de aorta, y que la ecocardiografía es más sensible que el electrocardiograma en identificar hipertrofia ventricular izquierda y deterioro de la función sistólica y diastólica, ayudando por lo tanto al clínico a la predicción de riesgo y selección de la terapia más apropiada. Muchas gracias. Vendrá el doctor Rafael Castilla, guía utilidad del tren en detección precoz de cardiotoxicidad. El doctor Castilla es cardiólogo de la Universidad Autónoma de México, ecocardiografista de la Universidad Menéndez Pelayo de España, cardiólogo del Hospital del Seward, fellow del American College of Cardiology y fellow de la Asociación de Imágenes de la SEAM. Gracias, buenas tardes. Gracias, Carlos y Isabel, a ustedes por estar aquí, siempre es un honor. Hablar de cardio-oncología en un tiempo tan corto y sobre todo siendo un tema tan actual, no es hablar específicamente. Es un equipo que tiene que manejar las complicaciones cardiovasculares que se presentan con bastante frecuencia en pacientes que tienen enfermedades oncológicas. Quiero comenzar enseñándoles esta diapositiva central del trabajo que recientemente publicado, GloboCan, en el cual estima incidencia y mortalidad a través del mundo de los principales cánceres en muchos países. Como ustedes pueden ver, pues ya sabemos desde hace mucho tiempo que la prevalencia en mujeres del cáncer de mama es muy importante, pero sobre todo quiero recalcar en esta diapositiva el hecho de que en los países de ingresos altos tienen una incidencia de enfermedad neoplásica de mama que supera aparentemente los de ingresos medios y bajos, pero en cambio la mortalidad es mayor en estos últimos países. Si nos referimos a nuestra
Latinoamérica, básicamente vamos a encontrar también una incidencia que supera la de muchas otras regiones en el mundo, pero con una no despreciable incidencia de mortalidad con respecto a esta neoplasia, que es especialmente proclive al desarrollo de cardiotoxicidad, puesto que recibe determinados medicamentos que son cardiotóxicos. Entonces, vamos a lograr que el paciente curado de cáncer se vuelva el cardiópata de mañana, y ese es básicamente el estadio o la intención preventiva que queremos hacer en los pacientes oncológicos. Básicamente, sabemos hoy por hoy que la acción del cáncer sobre el sistema cardiovascular, el tratamiento del cáncer sobre el sistema cardiovascular puede afectar de varias maneras el aparato cardiovascular, no solamente a nivel coronario, sino valvular, pericárdico, enfermedad arterial periférica, trastornos de conducción, arritmias, problemas trombóticos y especialmente, lo que me voy a referir en los próximos minutos, la falla cardíaca provocada por afectación miocárdica de las drogas oncológicas. Lo primero en todo esta situación es preventivo. Los factores de riesgo en los cuales harán que un grupo específico de enfermos de determinada neoplasia y que reciban determinado tipo de medicación sean más proclives, están supeditados a ciertos factores de riesgo cardiovasculares que son comunes en muchos casos con la enfermedad aterosclerótica común, digamos, del resto de los pacientes. Vean ustedes cómo están los factores genéticos, dosis, la presencia del sexo femenino, la edad, presencia o no de hipertensión arterial, si son pacientes isquémicos de base, si comienzan el tratamiento ya con una alteración en su contractilidad, si tienen historia de insuficiencia cardíaca ya establecida y previa, tratamiento combinado, la forma en que se da el tratamiento de antitumorales y la radioterapia, si existe una insuficiencia renal, si el paciente es obeso, es sedentario y el tiempo que ha transcurrido, pues hoy por hoy sabemos que la afectación puede ser tanto aguda como muy tardía y el seguimiento tiene que ser, por lo tanto, de acuerdo al grado de lo que vayamos encontrando en el paciente y ya con protocolos previamente establecidos. Ahora, hablar de mecanismos de lesión de los diferentes agentes quimioterápicos es hoy por hoy ya un poco largo de discutir en una charla como esta, por cuanto lo que antes se pensaba, no, tenemos una cardiotoxicidad tipo 1, cardiotoxicidad tipo 2, o ahora en esta diapositiva, por ejemplo, se pone en la palestra como responsables de insuficiencia cardíaca o daño o afectación miocárdica, el nuevo grupo de los inhibidores de tirosina quinasa. Estamos olvidándonos otro gran grupo de drogas quimioterápicas que pueden afectar de otra manera el aparato cardiovascular. Básicamente, hasta hace pocos años se hablaba en base al tipo de cardiotoxicidad, hablando de los medicamentos que afectaban la contractilidad del corazón. Y hablábamos en primer lugar de una droga ya muy antigua como son este grupo de los llamados antraciclínicos, que básicamente promueven apoptosis en la célula miocárdica y que, ya sea solas o combinadas con el grupo encabezado por el trastuzumab con cardiotoxicidad tipo 2, que básicamente lo que hace es bloquear los receptores, la posibilidad que los receptores HER2 tienen de poder evitar la apoptosis. Combinadas estas dos drogas son especialmente proclives de causar problemas. Y por otro lado, la acción casi específica que tiene el inhibidor de tirosina quinasa sobre determinados organelas intracelulares van a provocar otro tipo de cardiotoxicidad, en los cuales tienen su propio carácter y necesitan su propio seguimiento. Hoy por hoy ya se conocen varios tipos de cardiotoxicidad. Para el momento ya estamos hablando de prácticamente 8, 9, 10 tipos de cardiotoxicidad de acuerdo al grupo de quimioterápicos que se administran y de acuerdo a la forma en que se administran y a la forma de presentación clínica.
Repito que voy a referirme hoy básicamente a lo que es cardiotoxicidad miocárdica por antraciclínicos, radioterapia y trastuzumab y sus drogas afines. Recordemos que las drogas, los antraciclínicos tienen una evolución muy alta y muy antigua, y ya desde entonces, desde que prácticamente salían sus primeros trabajos, se encontró que provocaban eventos cardiovasculares tipo insuficiencia cardíaca, hipotensión, taquicardia, etc., la administración de estos medicamentos. En ese entonces ya se empezaron a hacer trabajos al respecto, y hoy por hoy sabemos que la administración de antraciclina junto con trastuzumab, es decir, estas dos drogas, son capaces de provocar una incidencia importante de enfermedad miocárdica, de afectación miocárdica, específicamente tomando muy en cuenta dosis, la forma en que se lo administra y la edad del paciente. Pero como ustedes pueden ver, a un seguimiento en este estudio con un número importante de pacientes, hasta un 20% de incidencia de algún grado de afectación miocárdica, y eso obviamente tiene que ser reconocido y tratado. ¿Cómo se reconoce esto? Existe la evolución al respecto prácticamente desde que salieron de los fines de los años 60, en los cuales el control se hacía con biopsia endomiocárdica, los cuales, como ustedes podrán comprender, una cosa no fácil de hacer en forma continua, muy molesta para el paciente, agresiva, invasiva, y que trae por lo tanto efectos deleterios que pueden ser muy importantes para el paciente. ¿Qué pasó cuando le agregamos a la ecuación la edad del paciente? Fíjense que en este estudio, en un seguimiento de más de 6 años, en pacientes de más de 76 años, la combinación de los dos medicamentos, un seguimiento ya a 3 años, nos puede encontrar hasta un 42% de afectación, lo cual es muy importante y muy peligroso para este tipo de pacientes. Por lo tanto, es ya un hecho conocido que a mayor edad habrá mayor cardiotoxicidad. Apenas el año pasado se publicó, la Asociación de Oncólogos Clínicos publica en su revista Clinical Oncology sus propias guías, y en estas guías existe algo de no conformidad con la utilización precoz de ecocardiografía, hablando de más bien una tendencia al estudio clínico previo de factores de riesgo, y utilizar la ecocardiografía no como primera instancia. Y habla más bien de qué pacientes, localizar a estos pacientes de alto riesgo para cardiotoxicidad. Se habla de cuando se administran altas dosis de antraciclínicos, altas dosis de radioterapia, estamos hablando entre 30 y 35 Gray, con enfoque en área cardíaca, recordar esos números como números límites y peligrosos, bajas dosis de antraciclínica, pero con radioterapia combinada, bajas dosis de antraciclina seguidas con trastuzumab en terapia secuencial, bajas dosis de antraciclina trastuzumab en presencia de factores de riesgo, como ustedes pueden ver. Pero ya en el año 2014, Plana y su grupo sacan un consenso ampliamente conocido sobre hablar exclusivamente en el idioma ecocardiográfico sobre cardiotoxicidad, expresando en fracción de expulsión una disminución de más de un 10% a un valor que sea inferior a menos 53%, en base a un valor de referencia normal para ecocardiografía 2D, y siempre y cuando sea confirmado en la misma máquina, si es posible con el mismo operador, en corto periodo de no más de 2 o 3 semanas, para poder tomar una acción inmediata. Como nos comentaba el doctor Moreno, es ideal tratar de hacer una medición lo más exacta posible, y en este caso utilizar el método de Simpson, biplano, cuidando mucho la determinación de los volúmenes, y es en general lo que más utilizamos a nivel práctico. Sin embargo, tiene una variabilidad
intra e interobservador que no es despreciable, que supera el 8 y a veces el 10%, que debemos tener en cuenta y que muchas veces se entorpece el criterio para poder tomar una decisión con un determinado paciente. Desde ese punto de vista, Travandiranathan y su grupo demostró que la utilización de ecocardiografía tridimensional para determinar la fracción de expulsión fue la que menos variabilidad temporal inter e intraobservador tenía, inclusive por sobre la tridimensional con contraste. Es decir, ¿qué traemos en consecuencia? Que el cálculo debe ser hecho con el mejor método aplicable, idealmente tridimensional, tomando en cuenta la reproducibilidad de cada uno de estos métodos y el hecho de que el cálculo por bidimensional no permitirá detectar pequeños cambios en la contractilidad del ventrículo. En este punto, lo que nos interesa es saber qué hay debajo de una aparente disminución de la fracción de expulsión. Estamos viendo una historia natural en la cual, si nosotros esperamos la disminución de la fracción de expulsión, no estamos viendo todo lo que está sumergido debajo del iceberg, en el cual vemos realmente la potencialidad, el peligro potencial de la cardiotoxicidad en estos pacientes que aparentemente no han desarrollado todavía una fracción de expulsión o una fracción de expulsión disminuida, o dicho de otra manera, evitar llegar a que el paciente tenga una disminución ostensible de la fracción de expulsión y tratar de desarrollar métodos que determinen en forma subclínica la presencia o no de este problema. Decía que cuando hablábamos de biopsia endomiocárdica para determinar la presencia o no de afectación tipo cardiotoxicidad, ya entonces se encuentra un muy importante criterio que es la base para lo que voy a decir en los siguientes minutos. Los cambios estructurales preceden a las alteraciones en la fracción de expulsión, y eso es una cosa vital para poder determinar que este paciente va a tener una evolución favorable o no en el futuro, de acuerdo a la forma en que investiguemos la presencia o no de cardiotoxicidad. En este momento, ya traigo a la palestra la superioridad del strain sobre la solo determinación de la fracción de expulsión, que sigue siendo muy importante, que sigue siendo elegida por el consenso del Colegio Americano de Cardiología y de la Sociedad Americana de Ecocardiografía como medición ideal. Pero sabemos hoy por hoy que el strain es capaz de determinar pronóstico de muerte en población general, pronóstico en pacientes con falla cardíaca y detección de disfunción ventricular subclínica. La doctora Zawaya en este estudio nos demostró que las alteraciones en el strain preceden a la caída de fracción de expulsión en la casi generalidad de los pacientes que son sometidos a quimioterapia y que pueden desarrollar cardiotoxicidad. Entonces, la importancia de la utilización del strain se basa en la posibilidad de respuesta al tratamiento para falla cardíaca relacionada con su iniciación temprana. Los componentes del strain ya sabemos, en base a la deformación del corazón, estudio de deformación del corazón, tomando en cuenta las diferentes modalidades longitudinal, radial, circunferencial, y en base a los trabajos de Torres Wass, que nos demostró la presencia de una tira única muscular que se enrolla sobre sí mismo, determinando la presencia de un corazón normal. La ventaja del strain que tiene una importante resolución temporal y espacial y que es independiente de ángulo. Los movimientos de traslación cardíaca no lo afectan, tiene una excelente reproducibilidad inter e intraobservador y una excelente correlación con cardioresonancia. Entonces, desde el punto de vista práctico,
¿ya? Nosotros construimos las curvas de strain longitudinal, que es el que más se utiliza en el caso de determinación precoz de cardiotoxicidad, en base a el spectral tracking bidimensional, utilizando las 3 tomas apicales de 2, 3 y 4 cámaras, y construyendo luego un mapa polar, un bullseye, que nos va a permitir determinar, como por ejemplo en este paciente, en el cual tenemos una fracción de expulsión que no ha variado, estas variaciones que son totalmente normales intraobservador, y que sin embargo en el seguimiento, a pocas semanas o meses después de tener un strain normal, nos muestra una caída sin que la fracción de expulsión haya caído, determinando la presencia de cardiotoxicidad. Durante algún tiempo se trató de determinar cuáles eran los valores de corte normales, y en esta, nuevamente Tranviranathan, en este metaanálisis en el cual entra inclusive un estudio latinoamericano, de Barata, el cual nos habla de un valor normal de corte por debajo de 19.7, o un cambio en el strain global longitudinal que vaya más de 10 al 15% con respecto al previo. Con esos elementos y en base a strain, nosotros podemos ayudarnos utilizando obviamente también los biomarcadores, y es así que para determinar cardiotoxicidad subclínica, el strain global longitudinal en base a spectral tracking puede ser de gran ayuda, aunque no existe la capacidad en todos los laboratorios, y por lo tanto el consenso sugiere poder utilizar otros métodos, la mayor cantidad posible, para poder ayudar al equipo a determinar la presencia o no de cardiotoxicidad. Aquí algunos casos en los cuales tenemos la presencia de un strain global longitudinal normal, mayor de menos 0.5, en un paciente que recibió más de 6 meses de antraciclina, y sin embargo en este otro paciente, sin estudio previo, ya le encontramos, al hacer el mapa polar, un strain global longitudinal de menos 15%, en el cual deberíamos, con la ayuda de biomarcadores, poder determinar la presencia o no de cardiotoxicidad, y es muy probable que a estas alturas ya este paciente también tenga un deterioro de la fracción de expulsión. Y otro caso en el cual ya es muy conocido que ya un strain de per se, y sea cual sea la causa, un strain global longitudinal de menos de 7%, tiene un alto poder predictivo de eventos cardiovasculares mayores, ¿ya? En todo caso, vean como aquí existe un cambio del 21% entre un strain 3 meses post-antraciclina a 9 meses post-antraciclina, un cambio de 21%, que es altamente sugestivo de cardiotoxicidad. Es muy importante en las reglas del juego puntualizar que el estudio antes de quimioterapia debe hacerse seguimiento según los protocolos, y de ser posible en el mismo equipo y con el mismo operador. Es por eso que hoy por hoy ya tenemos estudios de seguimiento de 10 o más años, por ejemplo, sobrevivientes del cáncer en la infancia con una década de seguimiento, en el cual el strain global longitudinal per se o combinado con otros tipos de buscadores de cardiotoxicidad tiene un alto poder predictivo para determinar, fíjense, por encima del 30% de cardiotoxicidad, de algún grado de cardiotoxicidad, no necesariamente avanzada, algún grado de cardiotoxicidad en estos pacientes. Cuando utilizamos combinadas el strain longitudinal y la estroponina, vemos que la especificidad y la sensibilidad tienen valores muy aumentados, ¿ya? Que nos permiten, especialmente cuando se encuentran los dos parámetros, strain global y troponina I, disminuidas, un valor predictivo muy importante para poder determinar la presencia de cardiotoxicidad. ¿Qué hacer con estos pacientes?
El consenso español recientemente publicado por la doctora López Fernández, en base al propuesto por la Sociedad Americana de Ecocardiografía y el grupo del doctor Plana, nos basamos en un estudio basal que todo paciente que se encuentra sometido a drogas quimioterápicas debe recibir. Primero, evaluar el riesgo cardiovascular, hacer una ecocardiografía completa, de ser posible con fracción de expulsión determinada por tridimensional y strain global longitudinal, y hacer biomarcadores, ya sea troponina, especialmente la I, que es con la que más trabajó la doctora Cardinale, que es la reina de los biomarcadores, o el ProNP, aunque no es un marcador que se utiliza mucho por no ser desde el punto de vista específico, más bien de dilatación miocárdica que de daño per se de la miofibrilla, como las troponinas. Aquí, si nosotros encontramos biomarcadores anormales o fracción de expulsión caída, es importante que sea remitido al servicio de cardiología para su estudio. Si tenemos biomarcadores y fracción de expulsión de más de 53%, un seguimiento en base a traciclinas basal y en fin de tratamiento, con trastuzumab basal cada 3 meses y con inhibidores de tirosina cada 3 meses. Y aquí pueden presentarse 4 escenarios. El escenario 1, en el cual tenemos fracción de expulsión normal y una caída que no sea mayor del 8% del strain global con troponinas negativas, en el cual se sugiere simplemente seguimiento en la forma en que ya estaba estipulado. Si este paciente tiene una caída de la fracción de expulsión de más del 10%, pero con una fracción de expulsión todavía por encima del 53% y una caída de strain global entre 8 y 15%, es decir, no específica, con troponinas negativas, se sugiere repetir eco y, de ser posible, troponinas en corto tiempo, no más de 4 semanas. La tercera posibilidad es que este paciente tenga una fracción de expulsión de más de 53%, con una caída de strain global de más de 15%, con troponinas positivas, lo cual nos sugiere con mucha fuerza daño subclínico y debe ser remitido a cardiología con la premisa de no modificar el tratamiento. Y por último, aquel paciente que tiene tanto caída como el de la fracción de expulsión de más de 10% por debajo de 53, signos clínicos de cardiotoxicidad, ese paciente tiene que ser remitido a cardiología. Y luego, la monitorización de los pacientes con radioterapia es prácticamente la misma y debemos hacerla en base, como dije al inicio de mi charla, en equipo. ¿Qué se hace con los pacientes que tienen fracción de expulsión deprimida o que tienen caída de fracción del strain? Estos pacientes deben iniciar tratamiento precoz con inhibidores de la ECA y betabloqueadores. Pueden, según el equipo lo determine, añadirse diuréticos, testosterónicos, etc. Descartar que haya una cardiopatía isquémica añadida, buscar posibles precipitantes, recuerden los factores de riesgo, y la presencia o no de reducción asintomática de la fracción de expulsión, ajustarse el tratamiento valorando riesgo-beneficio, y en el caso de que ya tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, podría o no suspenderse el tratamiento momentáneamente hasta lograr estabilización, y esa tiene que ser una decisión del equipo de cardio-oncología, y dependiendo del tipo de droga que esté recibiendo, hacer o no el tamizaje para ver qué se va a hacer con este paciente. La premisa que los oncólogos y los cardiólogos deben llegar es tratar al máximo de no interrumpir el tratamiento oncológico, al contrario de lo que primariamente se quisiera. Pues si estoy haciendo daño, yo quisiera suspenderlo, pero no necesariamente esa debe ser la conducta hasta donde sea posible, porque sabemos que el cáncer lo puede matar. En todo caso, y ya para ir terminando, lo que sugieren los oncólogos en sus guías, ¿cuál sería el monitoreo de preferencia? Si ustedes ven, ellos le dan mucha importancia
la historia clínica del examen físico y solamente cuando hay signos o síntomas sugestivos de disfunción cardíaca, hacer ecocardiograma o una técnica afín, hacer biomarcadores, hacer ecocardiograma con estrés y recién ahí llamar al cardiólogo. Sin embargo, ¿significa que debemos esperar la aparición de los síntomas? Teóricamente no, porque tenemos un arma que nos puede detectar el problema en forma subclínica. Recordemos que los respondedores, los que van a responder a la terapia contra insuficiencia cardíaca, serán más cuanto más precoz sea la instalación del tratamiento anti-insuficiencia cardíaca. Más o menos ustedes ven que hay un tiempo de no más de 6 meses, luego de lo cual el paciente no va a responder y no va a regresar a sus síntomas y su comportamiento de falla cardíaca, tanto mecánica como clínica, sea lo que sea que le demos. Entonces, ¿qué es lo que quisiera dar como mensaje? Que la posibilidad de cardiotoxicidad de la terapéutica con fármacos y radiación es un hecho comprobado. En segundo lugar, que es muy complicado. 2/3 partes de los pacientes con cáncer tienen más de 65 años y 30% de ellos ya tienen enfermedad cardiovascular. Tras la presentación de síntomas, la evolución de los pacientes es tórpida, con hasta 60% de mortalidad. Es importante cuantificar en forma precisa la fracción de expulsión, idealmente con 3D. Y la detección temprana y de preferencia subclínica es de vital importancia, haciendo un monitoreo estrecho con strain global longitudinal y biomarcadores que van a identificar pacientes que se van a beneficiar con tratamiento preventivo. La gran premisa en la que se han puesto los oncólogos y cardiólogos es tratar en lo posible no interrumpir el tratamiento oncológico. El control de factores de riesgo además es prioritario durante todo el tratamiento, determinación y controlarlo. Y por último, y recalcar el hecho que el equipo de cardiología debe ser conformado especialmente a nivel institucional, ya que el manejo de estos pacientes ha demostrado ser una estrategia eficaz y recomendable. Muchas gracias. Toma ahí. No. Chuta. Ya voy a hablar.